Decrece, que el planeta perece. Yo creo que un esfuercito por tu parte se merece. Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un café. Con vuestro permiso voy a presentar de pie, porque una presentación en parte es una representación teatral y el cuerpo también comunica. Y en parte porque además, como la presentación esta en concreto va con muchos datos, pues es más probable que os quedéis dormidos. Aunque las cosas que voy a decir no son muy tranquilizadoras. Yo creo que ya hemos visto una perspectiva desde la filosofía, que por cierto también yo creo que es una ciencia, que yo estoy completamente de acuerdo con las cosas que has dicho. Básicamente uno, como ahora yo explicaré, llega a la conclusión desde una ciencia natural de que lo que ha dicho Chusa es que es inevitable, es que tiene que ser así. Entonces yo lo que pretendo más que nada es daros argumentos de tipo técnico a partir de los datos de por qué es así. Yo no propondré vías de actuación porque la charla ya por sí es bastante larga, como se ha propuesto María Eugenia. Yo creo que todavía se pueden hacer más cosas, pero sí que intentaré deciros qué cosas de las que se están hablando, que forman parte de este capitalismo verde o greenwashing, simplemente no van a funcionar porque son físicamente imposibles. Entonces yo soy un científico, soy físico, yo lo que intento es exponer la realidad física. Como digo, la presentación es larga, o sea que me voy a ir ya al tema. En primer lugar, como yo voy a hablaros de realidades físicas, la primera cosa que quiero explicaros es qué es la energía, ¿no? Yo voy a hablaros de que hay una crisis energética que ya se está desarrollando, esto no es una cosa del pasado, esto está pasando ya, aunque aquí todavía no lo notemos con toda su intensidad. Y la primera cosa que uno tendría que hablar es qué es la energía, ¿vale? La energía se puede definir matemáticamente y desde el punto de vista de físico de muchas maneras muy precisas, pero para lo que nos interesa la energía es la capacidad de hacer trabajo. Nosotros cuando tenemos una fuente de energía la podemos utilizar para hacer un trabajo que es útil a las personas, útil a los ciudadanos. Entonces, ¿qué fuentes de energía estamos acostumbrados a utilizar nosotros? Por ejemplo, la más inmediata, de hecho la más importante de las que utilizamos, que no es la electricidad, es los productos derivados del petróleo, que los utilizamos para mover máquinas más grandes o más pequeñas, puede ser nuestro propio automóvil, puede ser un camión, una excavadora, un tractor, un barco o un avión. Otra fuente de energía muy importante es el gas natural. El gas natural se utiliza no solo para calentar nuestras casas y nuestros pucheros, sino también en muchos usos industriales en los que se necesita calor, como por ejemplo las cementeras, para calcinar piedra y utilizarlo para hacer cemento. Otra fuente de energía muy importante, de hecho es la segunda más importante en el mundo, es el carbón. El carbón se utiliza sobre todo para quemar en centrales térmicas y también en ciertos usos industriales, como por ejemplo para producir acero. Y una forma de energía que no es una fuente, no hay minas de electricidad en el mundo, es la electricidad. Como digo, no hay minas de electricidad. La electricidad es lo primero que pensamos muchas veces cuando hablamos de energía y también, de una manera un poco torticera, a veces las instancias públicas, cuando regulan el sector energético, hablan de regular el sector eléctrico, pero no tenemos que olvidar que la electricidad, primero de todo, es solo el 20% de toda la energía que se consume, de toda la energía final que se consume a nivel de España, y además no es una fuente de energía. Es una forma de tener la energía. Siempre se ha de producir o bien quemando alguna otra sustancia en una central térmica o bien con algún sistema de aprovechamiento renovable que se tiene que construir. ¿Cuánta energía se consume hoy en día en el mundo? Yo os voy a explicar que estamos en medio de una grave crisis energética. Pero primero que tenemos que saber si consumimos mucha o poca energía que estamos consumiendo. En el mundo hoy en día se consumía, bueno, el año pasado, la humanidad consumió unos 550 exajulios. Cosa que supongo que os va a dejar bastante indiferente, ¿no? Hexa quiere decir 10 a la 18, es decir, hay que poner 550 y después 18 ceros de julios, pero como nadie sabe lo que es un julio, pues nos quedamos bastante igual, ¿no? Para tener una idea de lo que representa esta cantidad de energía, a veces se la compara con la energía que nos envía el Sol. Aproximadamente es un poquito más que la 10.000ª parte de la energía que envió el Sol a la Tierra, que fue interceptada por la Tierra durante el año pasado, durante el año 2015. Esto podría hacernos creer que la cantidad de energía que consumimos es muy pequeña, pero es una idea también bastante falsa, porque hay que pensar que la energía que el Sol envió a la Tierra, al final a la superficie solo llegó la 10ª parte, aún así estamos hablando de 1000 veces más que lo que consumimos, pero la mayor parte de esta energía cayó sobre los océanos, que no podemos recoger, que ya estamos hablando de 3/4 partes de la superficie, hay muchos sitios también accesibles, montañas, desiertos y demás, y en todo caso en aquellos sitios donde se puede recoger, llega de una forma muy dispersa. Muy poquita energía por metro cuadrado, tienes que recoger mucha para poder hacer algo útil. Con lo cual, esta comparación tampoco da una idea justa de si el problema energético que tenemos, la cantidad de energía que consumimos, es mucha o es poca.
Una manera de entenderlo un poquito mejor, escogemos estos 550 exajulios que se consumieron el año pasado y lo representamos como la potencia de una máquina o conjunto de máquinas que si estuvieran trabajando siempre al mismo ritmo, consumirían esa cantidad de energía. Y nos sale que la potencia media equivalente a nuestro consumo de energía es de 17,4 teravatios. Tera quiere decir 10 a la 12, o sea que es 17,4 y luego pones 12 ceros ahí detrás. Y bueno, como el vatio nos suena más, porque sabemos que las bombillas tienen vatios, las neveras tienen vatios, pues bueno, parece que entendemos un poquito mejor de qué estamos hablando. Pero como la cantidad es inmensa, tera, tampoco acabamos de entender muy bien qué quiere decir. Para entenderlo un poquito mejor, lo que podemos hacer es dividir estos 17,4 teravatios entre los 7.200 millones de personas que había en el planeta y ver cuánto tocamos por cabeza. Y a lo que tocamos son a 2.350 vatios por persona en el planeta. 2.350 vatios equivale más o menos a lo que consume una lavadora cuando la pones con el ciclo de agua caliente, de hecho es poquito más. Con lo cual lo que quiere decir es que el consumo de energía que tuvimos el año pasado equivale a que cada persona de este planeta tuviera una colada permanente cada segundo de cada día funcionando durante los 365 días del año. Lo cual, dicho así, no suena muy impresionante. Pero no suena muy impresionante porque estamos muy mal criados, porque estamos muy mal educados, porque en realidad es una cantidad inmensa de energía. Tenéis que pensar que un hombre adulto en buena condición física es capaz de desarrollar y por tiempo limitado una potencia equivalente a unos 100 vatios. Así que el consumo per cápita de energía del planeta Tierra equivale a que cada habitante de este planeta ha tenido detrás de él 23 esclavos virtuales energéticos trabajando sin parar cada segundo de cada día los 365 días del año. Y obviamente el consumo de energía no está homogéneamente distribuido. Hay países que consumen más y otros que consumen menos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España se consumen aproximadamente, tendríamos cada uno de nosotros unos 43 esclavos energéticos trabajando sin parar para nosotros. O en Estados Unidos, que ya una de sus mansiones, la típica casa aislada unifamiliar que tienen, representa ya solita el equivalente a 18 esclavos, pues podemos hacernos una idea de cuánto es este grandísimo consumo de energía. De hecho, cada uno de nosotros es como si llevara detrás las galeras de Ben-Hur remando para proporcionarnos ¿qué? Para proporcionarnos todos los bienes y servicios de los que estamos disfrutando. Como supongo que más o menos sabéis, porque como estas cosas muchas veces nos explican, el PIB, que parece ser que es la única medida de la eficacia económica que puede tener un país, es el valor económico de todos los bienes y servicios producidos en un territorio durante un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Esto que veis aquí es una gráfica de las que suele presentar la Agencia Internacional de la Energía en sus informes, que está relacionando cuánto ha ido cambiando el PIB de toda la Tierra, de todos los países, expresado en dólares constantes para que no haya efectos de inflación, expresado en paridad de poder de compra para que no haya efectos de cambio de divisas entre los países. Eso es lo que tenemos en el eje horizontal. Y en el eje vertical lo que tenemos es el consumo de energía de todas las fuentes de energía que se han consumido. Y como veis hay una relación bastante directa. Si aumenta el PIB, aumenta el consumo de energía. Eso es lo que dicen los economistas. Que tú cuando tienes crecimiento económico consumes más energía. Pero es justamente al revés. Porque la energía es la capacidad de hacer trabajo. Como disponemos de una gran cantidad de energía, una gran capacidad de hacer trabajo, una gran capacidad de producir bienes y servicios, somos capaces de incrementar nuestro output económico. Podemos hacer más servicios, más bienes que tienen más valor económico. Tanto es así que, por ejemplo, en un informe que encargó la última administración Bush, en el que se estudiaba el efecto de la llegada al máximo de producción de petróleo, del peak oil, encontraban que había una relación, como muestra esta gráfica, no me extenderé, que cada vez que la producción de petróleo bajaba, de 3 a 6 meses después, el PIB de la Tierra bajaba. Hay una relación muy directa, y en el caso del petróleo es porque es la principal fuente de energía que se consume en el mundo. A día de hoy, la mayoría de la energía primaria que se consume en el mundo es fósil. No es energía renovable, no es electricidad, son energías de origen fósil, el 86%. Fue así el año 2014, fue así el año 2015 y seguirá siendo así el año 2016. No se está observando una variación sustancial de la proporción de la energía fósil que se consume. Y además esto crea un problema muy importante, y es que muchas veces se tiende a hablar de soberanía energética y es algo muy importante, uno tiene que conseguir cierta soberanía energética, pero no tenemos que olvidar que el momento del que partimos, que es el actual, que es lo que tenemos que, el punto inicial para hacer la transición, tenemos que la energía forma parte, la mayor parte de la energía que consumimos forma parte de mercados altamente globalizados. Con lo cual, cuando uno toma medidas, no puede esperar que aquellas cosas que queremos van a estar a nuestra disposición cuando resulta que están a disposición de otros y vamos a tener que competir por ellos, por el acceso a esos recursos. Durante el último año, desde los medios de comunicación se menciona repetidamente que el petróleo está causando problemas. No baja la bolsa y es porque baja el petróleo, o porque sube, o por lo contrario, nunca se sabe.
¿no? Yo me divierto mucho escuchando las explicaciones que suelen dar los locutores de las distintas cadenas de hoy cuando ha bajado la bolsa, ¿a qué tiene que ver el petróleo con ello, ¿no? O cuando ha subido. Desde el punto de vista de un economista clásico, la única cosa importante respecto al petróleo es su precio. Desde un punto de vista económico clásico, de la economía, digamos, del paradigma dominante, liberal, que es el que tenemos actualmente por desgracia, lo único que importa es el precio porque se supone que a un precio adecuado siempre surgirá una nueva oferta para satisfacer la demanda. Hay más demanda, el precio sube y esto le da una señal al mercado y el mercado reacciona poniendo más petróleo, como si uno pudiera pintar el petróleo cuando lo necesita, ¿no? Entonces, lo único que importa es esta gráfica que vemos aquí, que es cómo ha evolucionado el petróleo durante los últimos 10 años. Y no veis lo que había habido anteriormente, pero antes del 2005 el petróleo se había mantenido bajo durante bastantes décadas, desde las crisis de los años 70. A partir del año 2000 empieza a subir, llega a un pico de precios muy bestia de $147 el barril en el año 2008, luego baja en picado, porque en ese momento a la economía mundial le da un infarto, no puede soportar el precio del petróleo a ese precio, y después empieza una remontada. Y del año 2011 al año 2014, curiosamente, se mantiene muy alto, en precios históricamente elevados, por encima de los $100 por barril, que tiene mucho que ver con la crisis que hemos estado sufriendo. Y ahora últimamente ha hecho una gran bajada. Desde finales de 2014 hasta ahora el precio ha bajado bastante y se mantienen unos precios relativamente moderados. Eso son síntomas de rupturas en el sistema económico que ahora os explicaré con más detenimiento. Pero antes de eso quiero explicaros lo que es el peak oil, o el cenit de producción del petróleo. Y como siempre hago desde hace muchos años, cuando llego a este punto de la charla, pregunto, a ver, esto como si fuera una clase, ¿cuántos de vosotros sabéis ya lo que es el peak oil, o el cenit productivo del petróleo? Levantad la mano, que lo vea yo. Bueno, pues nada, sois poquitos, ya podéis iros a casa. Los demás, ahora os explicaré una historia que es fundamental, que se explica a media voz, que bueno, Chusa y María Eugenia también lo han comentado un poco, y es un problema fundamental que tenemos en este momento, del cual se prefiere hablar en voz baja a pesar de la gravedad de las implicaciones que tiene. Cuando uno tiene un recurso mineral cualquiera, no solo pasa con el petróleo, pasa con todos los recursos minerales, no se puede extraer al ritmo que nos da la gana, no es simplemente poner un grifo allí y que vaya saliendo el líquido, ¿no? Generalmente, yo cuando estudiaba en la extinta IGB, se piensa que el petróleo en el subsuelo está pues como una bolsa, tú pinchas allí, y por la presión, la diferencia de presión, toda la roca que está encima empuja el petróleo hacia afuera y sale espontáneamente a la superficie. Eso es falso. El petróleo no está así. El petróleo más bien está como empapando una esponja. Está ocupando los poros e intersticios de una roca de características porosas. Tú pinchas y efectivamente por la diferencia de presión el petróleo empieza a surgir a la superficie, pero a medida que vas extrayendo más, aquel espacio que ha quedado libre, la roca empieza a colapsar debido a la presión tan enorme a la que está sometida y se empiezan a cerrar esos canalillos, empieza a ser difícil de extraer más petróleo. Entonces, ¿qué haces? Pues abres un pozo al lado y empujas con aire comprimido, empujas con gases, empujas con agua, o bien coges y mira, pasas del pozo este y te dedicas a abrir otro agujero en otro sitio y haces lo que puedes, pero llega un momento que cada vez vas extrayendo menos y decides que ya no merece la pena y abandonas el pozo. O bien aceptas simplemente que la producción va a ir cayendo a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, la mayor parte del petróleo que está en el subsuelo nunca se llega a extraer, porque no se da cuenta extraerlo. Entre otras cosas porque la energía necesaria para extraerlo es superior a la que luego nos va a devolver este petróleo. Y esto es fácil de entender. Coged una esponja de vuestra casa, la mojáis con agua y cogéis con una pajita y empezáis a absorber por arriba. Y cuando os canséis de un sitio, seguís en otro. Y ya cuando os canséis de haber absorbido, porque cada vez sacáis menos agua, cogéis la esponja y la escurrís con las manos. A ver cuánto agua todavía quedaba. Y os dais cuenta que quedaba muchísima agua dentro. Llega un momento que es imposible extraer más. Esto lo modelizó un señor, un geólogo, a mediados del siglo pasado, el señor Marion King Haber, y este señor, esto lo voy a pasar un poco rápido, llegó a la conclusión de que básicamente cómo se podía producir el petróleo dependía, en su modelito sencillo, su idealización, de dos postulados básicos. Uno, que la probabilidad de encontrar nuevos yacimientos de petróleo dependía de cuántos quedaban por descubrir, lo cual es de sentido común. El mundo al principio es virgen, es muy fácil encontrar un nuevo yacimiento. A medida que lo tienes más explorado, cada vez te cuesta más encontrar un yacimiento y cada vez son más pequeños. Y la otra hipótesis del señor Haber era que cuando se encuentra un yacimiento se explota siempre a un ritmo constante y de máxima eficiencia, cosa que en la práctica es lo que más suele fallar, ¿no? El resultado de su modelito es una curva logística, me salto los detalles, ¿vale? Básicamente es una curva en forma acampanada, no es una campana de Gauss, pero es una campana. Y aquí tenéis un ejemplo... ¡Epa! Bueno, vale. Aquí tenéis un ejemplo práctico que nos muestra pues, cómo ha evolucionado durante unos años la producción de petróleo de los campos del Mar del Norte de Noruega
que son los puntos que veis allí, y la línea roja es un ajuste a la Haber de esta producción, y como veis, pues se escribe bastante bien la llegada a un máximo y después la caída. En el modelo de Haber es un modelo, no es la realidad es más compleja, os enseñaré ejemplos reales de producción de países, ¿vale? Pero hay ciertas lecciones que nos da que son útiles. En particular, siempre hay una primera fase exploratoria en la que uno va cada vez encontrando mejor, sabiendo mejor cómo es el yacimiento y va sacando más petróleo. Y al final llega un momento que la cosa ya está tan explotada que lo que va sacando cada vez es más marginal, cada vez es menos, ¿no? Y no lo puedes evitar. Si por la razón que sea tú mejoras la eficiencia en la extracción porque introduces técnicas nuevas, puedes subir más arriba y más deprisa. Pero como la cantidad de petróleo que hay abajo y la cantidad de petróleo que es accesible es la misma, al final también eso te obliga a caer más deprisa después. Si por la razón que sea empeoras la eficiencia, porque mira, eres la OPEP y quieres regular el precio y decides que no sacarás todo el petróleo que puedas, o está en una guerra en tu país o cualquier otra cosa, puedes acabar generando una meseta de producción, con lo cual durante un tiempo te mantienes a un cierto nivel, pero eventualmente acabarás llegando al decrecimiento marginal, a la declinación marginal. Y una cosa muy importante de lo que hizo Haber es que la deducción incluye los recursos por descubrir. Es decir, cuando se explica en la prensa que la compañía A o la compañía B ha encontrado un nuevo yacimiento de petróleo, esto es lo normal. Es que tenéis que tener en cuenta que actualmente los campos en producción decaen a un ritmo de más del 6% anual. Es que si no fuera porque se están encontrando continuamente nuevos yacimientos y se ponen en producción nuevos yacimientos, en menos de 10 años tendríamos la mitad del petróleo que tenemos ahora en el mercado. Gracias a que se están continuamente buscando nuevos yacimientos y poniendo en producción nuevos yacimientos, no caemos tan deprisa, aunque ya hemos empezado a caer. Para salir del paradigma de Haber hay que buscar otro tipo de recursos, hay que poner sobre la mesa otro tipo de cosas, que es lo que se ha intentado con discreto éxito. Como digo, la llegada del peak oil no es una teoría, sino es un hecho constatado. Esto me lo paso un poco rápido. Aquí tenéis ejemplos de varios países con historias productivas diferentes. Lo que pasa en el medio siempre es más complejo, depende de factores económicos, depende también a veces de que haya guerras o revueltas en los países, pero siempre acaba pasando lo mismo. Siempre hay una primera fase de crecimiento, una historia complicada, más o menos complicada en el medio, y siempre hay una fase final de declinación. Y esto, como digo, no es una teoría, sino un hecho constatado, por lo menos en 65 países productores del mundo. ¿Vale? Del peak oil nadie habla. Bueno, aquí tenéis una pequeña colección que compilé hace unos años de informes de diversas instituciones públicas y privadas, desde la compañía de seguros más grande del mundo, el ejército de los Estados Unidos, el ejército alemán, el parlamento australiano, un informe del HSBC, un informe del Fondo Monetario Internacional, algunos inversores importantes y algunas figuras políticas de cierta relevancia, y en particular los últimos documentos se refieren a lo que se ha discutido en los últimos planes de la energía y el cambio climático en Cataluña, incluyendo el actualmente vigente, porque aún no se ha aprobado el siguiente, en la que una parte muy sustancial, como el 40% del informe, se dedica a hablar del pico y sus consecuencias. Aunque ellos consideran que todavía no se ha llegado a la fase de declive terminal, sí que consideran que es probable que ya estemos en la fase de meseta. Bueno, esto también hay que tener en cuenta que el informe es de hace unos años. Incluso la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo creado por la OCDE, los países más ricos del mundo, que además siempre hace previsiones muy optimistas sobre el futuro, ha empezado a reconocer que hay problemas importantes con el petróleo. Y esto ha sido una especie de reconocimiento progresivo, ¿no? El año 2010, por primera vez, nos reconocen que el peak oil del petróleo crudo fue en el año 2006. Luego dijeron que era el 2005, tampoco me importa mucho, no viene de un año. ¿Vale? ¿Qué es el petróleo crudo? El petróleo crudo es el petróleo crudo convencional, es el petróleo que habéis visto en las películas como Gigante y demás, ¿no? El típico pozo que se mueve arriba y abajo y va bombeando petróleo, el petróleo de siempre, ¿vale? Todo lo que no es petróleo crudo es el petróleo no convencional. No convencional porque son sustancias un poco raras, que las hacemos pasar por petróleo más o menos, o bien porque son sustancias que son petróleo convencional más o menos, pero que se extraen de maneras muy extrañas, por ejemplo el fracking. Entonces, bueno, lo que nos decía el año 2010 la Agencia Internacional de la Energía, que son estas curvas que veis aquí, las tres franjas de más abajo, la franja más oscura representa el petróleo que venía de los campos actualmente en producción en el año 2010, que decaía a un ritmo en aquel momento estimado del 5% anual, como veis en 10 años básicamente se reducía a la mitad. Las dos siguientes franjas eran los campos de petróleo que ya estaban descubiertos pero que no se explotaban por problemas técnicos, y lo otro eran los campos que se tenían que descubrir los próximos años y poner en producción, que para que se hubiera cumplido esa previsión se tenían que haber encontrado 4 veces el ritmo que se estaban encontrando, pero es igual, vamos a aceptarlo, y así se generaba una línea horizontal. Todo lo otro, la línea de color rosa y la línea de color amarillo, son petróleos no convencionales. Los líquidos del gas natural, que es una manera muy bonita de decir butano, porque fundamentalmente es butano y propano.
que esto va bien para las líneas de producción de plásticos en las refinerías, pero realmente no son petróleo, no valen para todo. Y lo otro básicamente son otros petróleos no convencionales, que bueno, incluye dos categorías, las arenas bituminosas del Canadá y los biocombustibles, que ahora comentaré un poquitín. Esto es lo que decía en el año 2010. En el 2012 nos dicen, mira, ¿sabes qué? Igual que el petróleo crudo ya ha empezado a caer, pero un poquito, ¿eh? No os alarméis, no pasa nada, pero no pasa nada tampoco porque tenemos las otras franjas de petróleo, el butano, vamos, va de coña para sustituir el petróleo, no os preocupéis. Y tenemos también los dos líquidos no convencionales y el fracking, porque es cuando se está empezando a hablar del fracking, que si el fracking es el futuro, el fracking es aquella rayita roja que veis arriba, esa franja roja pequeña, eso es el fracking. Según las estimaciones muy optimistas de la Agencia Internacional de Energía, el fracking, que tenía que darle la independencia energética a los Estados Unidos, cosa que nunca ha pasado, por supuesto, ni de lejos, pues eso es el fracking. Bueno, no entraré en los detalles, el que quiera puede buscar más detalles en mi blog. Si uno, en vez de coger estos datos brutos que ellos dan, analiza cuál es el contenido energético real, porque las distintas sustancias que están mezclando no todas tienen la misma cantidad de energía, se observa una previsión bastante menos buena, bastante peor, y si además uno descuenta la cantidad de energía que es necesario para extraer y procesar algunos de estas características, estos nuevos petróleos, otros líquidos del petróleo que dicen ellos, se encuentra que en realidad habría un pequeño descenso de energía a partir del año 2010. Es decir, que la energía que te llega a ti a tu furgoneta es cada vez menos, hay cada vez menos petróleo disponible, la industria tiene que consumir más petróleo para producir petróleo, porque es lo que está pasando. Los campos cada vez están más agotados y hace falta consumir más energía para poder producir, para poder mantener la producción a un cierto nivel. Esto para el que vende el petróleo le da igual, porque le pone el precio más alto, pero eso al final representa que tú no te lo podrás poner porque a lo mejor te están cobrando demasiado, que es lo que pasó en el año 2008 cuando os acordaréis que rellenar el coche costaba una pasta, ¿no? Pero esto todavía es aceptando algunos maquillajes que han hecho sobre estas cifras y en particular aceptando que aquí están poniendo que los campos actualmente en producción decaen a un ritmo, que es lo que representa esta curva, del 3,3% anual, cuando en el propio informe reconocen que es ya del 6% anual. Y si corriges algunos maquillajes contables que tiene, en realidad esto es un escenario más realista. Es decir, un decrecimiento de la energía que nos llega neta desde el petróleo, que empezó en el año 2010 y que solo puede irse agravando en el sucesivo. He hecho este cálculo alguna vez con los datos que han dado en los años sucesivos, hay pequeñas variaciones, pero la conclusión básicamente acaba siendo la misma. De hecho, lo que está pasando es que el petróleo ya no puede seguir nuestro ritmo. Tenéis que entender que el problema del peak oil no es, como a veces se dice de una manera simplificadora, que se agote el petróleo. El petróleo se está agotando desde que sacaste la primera gota, porque ya tenías una gota menos disponible, ¿no? Entonces, el problema con el petróleo, igual que con los otros recursos naturales, no es que de hoy para mañana te quedes sin nada. No es un problema de quedarse sin nada, es un problema de ir cada vez teniendo menos. La situación es comparable a la de los recortes, ¿no? Tú imagínate que tú trabajas en una gran empresa y tienes un sueldo de 2.000 euros al mes. Con 2.000 euros al mes, la verdad es que vives muy bien, ¿no? Y el año siguiente van y te bajan el sueldo a 1.800 euros al mes. Y, hombre, te hace gracia que te reduzcan el sueldo, pero bueno, con 1.800 euros al mes vives bien. Y al año siguiente van y te lo bajan a 1.500 euros. Y ya esto te empieza a tocar un poco las narices, ¿no? Y al año siguiente te lo bajan a 1.200, luego a 1.100, a 1.000, 900, 800. Eso es el peak oil. Es una progresiva reducción de nuestra renta energética. No es que nos quedemos de hoy para mañana sin energía, sino que a lo largo de los próximos años y décadas, cada año se irá produciendo menos. Y tendremos que vivir con menos. Y si no cambiamos nuestra forma de relacionarnos con los demás, implicará una mayor competencia por unos recursos cada vez más escasos. Y esto ya ha empezado. Hemos podido llegar hasta donde hemos llegado, pues porque en los años 2000 básicamente se introdujo los biocombustibles, luego se comprobó que se gastaba tanta energía en producirlos que la que luego retornaban, con lo cual no era una gran inversión, y luego se introdujo el petróleo de fracking, que hizo un boom brutal en los Estados Unidos, realmente fue muy grande. Estados Unidos pasó de estar produciendo casi 5 millones de barriles a producir 10, casi 11, consumen 18, o sea que ni de lejos llegaron a ser independientes, como algunas veces dicen algunos imbéciles. Y ahora el problema es que esto se ha acabado. ¿Y por qué se ha acabado? Luego lo veremos. El problema no solo afecta al petróleo. La propia Agencia Internacional de la Energía nos avisa que el carbón también podría empezar a tener problemas. ¿Y cómo nos lo dicen? En una gráfica que dejan perdida dentro del informe del año 2014. ¿Qué nos enseñan aquí? La parte de color azul oscuro son las minas existentes. Como veis, las minas existentes caerían de una forma relativamente rápida. A partir de 2030 acabarían produciendo en el año 2040 muy poquito carbón.
Pero dicen, bueno, pero podemos añadir los proyectos de ampliación de las minas existentes, que es la franja marrón. Da una perspectiva un poco mejor, pero tampoco es muy buena. Entonces, si lo tenemos las Greenfield Mines, ¿qué son las Greenfield Mines? Pues lo dice el nombre, las minas de campo verde. Es un sitio en el que hay un campo, vas allí, hay un campo, no se ha abierto ni el primer agujero. Ni siquiera saben exactamente cuánto carbón hay ahí abajo. Y ellos confían que con eso todavía podemos crecer un poquito. Últimamente ya no son tan optimistas como luego veremos. ¿Y qué decir del uranio? ¿No? La gran esperanza blanca, ¿no? Que representa una cantidad pequeña de energía total que produce el mundo, aparte de todos los problemas que genera. Pero es que encima el uranio, la producción de las minas lleva cayendo ya desde hace unos años. Y aquí lo que nos dicen es un mensaje todavía más curioso, de una gráfica sacada del mismo año, la parte de la línea de azul oscuro, todo esto son gráficas del propio informe de la Agencia Internacional de la Energía. La línea azul oscuro es la producción de las minas existentes, esta línea verde representa, esa franja verde representa los suministros secundarios, que esencialmente es lo que está en los almacenes, el uranio que se extrajo antes y que ahora se está todavía pudiendo explotar. Está normalmente almacenado en forma de armas atómicas, desmantelar armas atómicas y las ponen en las centrales nucleares, mira, como mínimo algo ganamos. Ellos dicen que esta franja de color amarillo representa las Greenfield Mines del carbón, es decir, sitios donde todavía no se ha abierto el primer agujero y ellos creen que gracias a eso podremos conseguir esta franja de color amarillo y como esperan que la demanda vaya siguiendo la línea lila, la diferencia entre lo que se va a producir y la línea lila es lo que llama el supply gap, ¿no? El salto de producción. Es uranio que tiene que salir de algún lado, pero parece que de este planeta no. Entonces, bueno, esto es una expresión de pensamiento mágico bastante poderosa, es una manera tímida la que tienen ellos de decir aquí hay un problema gordo narices y eso que todas las otras cifras están súper infladas, ¿eh? Bueno, hago un resumen de la situación de los recursos no renovables. Como ahora veremos en la parte segunda de la charla, el cenit del petróleo, por lo que hace el petróleo crudo convencional, el petróleo de verdad, como hemos visto, fue el año 2005, y es muy probable que si cuentas todos los otros sustitutos y sucedéneos que se le han puesto, incluso en volumen, no ya en energía, que ya vemos que ya está en decrecimiento, posiblemente el año pasado fue el año de máxima producción. O sea, el problema del declive de la producción de petróleo ya ha empezado. Representaba el año 2015 el 32,6% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Por lo que hace al carbón, se espera que llegue a su máximo antes del 2020. Y el año pasado representaba el 30% de toda la energía primaria. Por lo que hace al gas, se espera que su cenit sea hacia el 2020, puede ser el 2022, no cambiaría gran cosa. Y representaba el 23,7% de la energía primaria. Pensad que estamos hablando de fechas muy recientes y no pasadas, y estamos hablando de porcentajes muy abultados de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Y lo que hace el uranio, parece que ya hemos pasado el cenit, esto creo que cada vez es más claro, y representaba el 4,4% de la energía primaria del mundo. Con lo cual, si habéis hecho la suma, os dais cuenta de que el 91% de las fuentes que nos daban el 91% de toda la energía primaria, llegarán a su cenit conjunto probablemente en algún momento antes del 2020 y posiblemente hacia el 2018. Con lo cual, nuestra renta energética, por lo menos de estas fuentes de energía, va a ir decayendo si no es que ha empezado a decaer ya. Con lo cual, cada vez tendremos que pasar con menos energía y a ver cómo lo hacemos. Las energías renovables me gustaría extenderme, pero es que si no esto sería eterno, me lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Evidentemente el futuro es renovable, eso está claro, pero que el futuro sea renovable no quiere decir que las energías renovables ni de lejos vayan a proporcionar la cantidad tan inmensa de energía que hemos estado consumiendo hasta ahora. Ni de lejos. Tienen muchas limitaciones que muy pocas veces se discuten. Tiene una capacidad de producción máxima de energía, tiene una máxima rentabilidad energética, hay que tener en cuenta la energía que se invierte en función de la energía que se recupera, y muchas de estas, bueno, sobre todo en el caso de la fotovoltaica, no nos permiten mantener una sociedad estructurada como la que tenemos. Tiene una dependencia actualmente de las energías fósiles que hay que ver si seríamos capaces de montar esas fuentes de energía sin estos sistemas de captación de energía, sin las energías fósiles, y además tiene una rentabilidad económica más que dudosa, por lo menos desde el punto de vista del capital. No me extiendo. El potencial máximo, hay limitaciones. Sumándolas todas, pues a lo mejor podríamos llegar al 35% de toda la energía que se consume hoy en el mundo, ¿vale? Algunas tienen rendimientos muy bajos, como es el caso de la fotovoltaica. Además, todas dependen de muchos combustibles fósiles para su instalación, para la creación de los materiales, instalación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y el problema más gordo que tenemos con ellas, porque a pesar de todo podría ser una buena inversión, ahora que tenemos los combustibles fósiles, montar sistemas de captación renovable para aprovecharlos después en el momento que tengamos cierta penuria energética, aunque no olvidemos, producen electricidad y la electricidad actualmente es solo el 20% de toda la energía final que consumimos. El problema mayor que tienen es que tienen rentabilidades económicas que son insuficientes desde una perspectiva capitalista. Un capitalista, un inversor, está esperando que el rendimiento de su inversión
evidentemente no tenga un tiempo de retorno de la inversión de 5 años o más, como tienen muchas de estas fuentes, y esperan rendimientos que tienen que estar por encima del 1 o 2%, como algunas de estas fuentes dan. Y esto es lo que al final es lo que hace que no se estén implantando a escala masiva. La eólica, la hidráulica sí que se ha implantado sin ningún problema desde el principio, porque esa sí que tiene un buen rendimiento. La eólica en algunos sitios tiene un buen rendimiento, pero en muchos otros no, y la fotovoltaica no tiene un buen rendimiento en ninguna parte, desde el punto de vista económico. El colapso que viene. La caída del precio del petróleo, que comenzó a finales del 2014, al principio muchos diarios económicos lo saludaban como algo positivo, sobre todo para economías importadoras como la nuestra. Nosotros importamos petróleo, si el petróleo vale menos, oye, se disminuye bastante el déficit comercial que tenemos. Últimamente, desde finales del 2015, han empezado a percibir que aquí hay un problema y que hay un riesgo económico brutal, ¿no? Este riesgo se caracteriza por 3 factores. El primero, que hay una baja demanda global de todo tipo de bienes, y en particular de petróleo, pero de todo tipo de bienes. Hay un exceso de apalancamiento financiero que tiene unas escalas terroríficas, y además se está produciendo una peligrosísima desinversión en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos petrolíferos que aseguran un rápido descenso de la producción en los próximos años. Me extiendo un poco. Desde el año 2014 la demanda de petróleo se ha mantenido por debajo de la oferta, y incluso a pesar de que ahora ha remontado un poco, se va a mantener más o menos hasta el 2017. Entonces, hasta el 2017 los precios van a ser bajos. Y esto es consecuencia de la devaluación interna, cosa que muchos de vosotros supongo que habéis experimentado. Como la gente gana menos dinero, pues consume menos, y eso al final repercute en un menor consumo de petróleo, que sigue siendo enorme, ¿eh? Estamos hablando de pequeñas variaciones porcentuales, de un 2 o un 3%, pero es que esto causa estas caídas tan bestias del precio del petróleo. La demanda de todas las materias primas ha sido baja y ha hundido los precios, y también está uniendo a las navieras. No sé si habéis oído hablar de una naviera sudcoreana que se llama Hijin, que ha quebrado y ha dejado un montón de cargueros paralizados en medio mundo. Nadie los quiere recibir en sus puertos porque no pueden pagar ni los fletes, ni la tripulación, ni nada, y no saben qué hacer con las mercancías. Y está creando un problema logístico ahora mismo a escala global. Quebró hace 2 semanas y es un problema que parece que se está retroalimentando y cada vez creciendo como una bola de nieve. Pero es que hay navieras, por ejemplo, la más importante del mundo, que es la danesa Maersk, que ha presentado pérdidas en los últimos cuatrimestres, y puede también acabar quebrando si sigue así. Hay un exceso de apalancamiento financiero. Se dice que la gran burbuja de este periodo, se está diciendo últimamente en los diarios económicos especializados, ha sido la burbuja energética. Y aquí tenéis la explicación del porqué. Esta gráfica es del Departamento de Energía de los Estados Unidos de julio de 2014, y las 2 curvas que veis ahí es la estimación que ellos hacían para las 127 compañías más grandes petroleras y gasísticas del mundo, de la diferencia entre lo que estaban gastando y lo que estaban ingresando. La línea verde es lo que estaban ingresando y la línea azul es lo que estaban gastando, incluyendo, por cierto, repartir dividendos, lo cual no me parece muy razonable, pero bueno. Nos encontramos con que estas 127 compañías más grandes del mundo han estado perdiendo dinero a la friolera cantidad de 110.000 millones de dólares cada año, los ejercicios del 2012, del 2013 y del 2014. Y eso en el periodo que ha coincidido con los precios del petróleo más altos de la historia. Y esto es en muy buena medida debido al fracking y a las arenas bituminosas del Canadá. Producir esos petróleos es demasiado caro y se pierde dinero. Se perdía a $110 el barril. Se perdía mucho dinero a $100 el barril. No os digo lo que debe estar perdiendo ahora, $50 el barril. Esto está haciendo que haya muchas compañías zombies, hay quiebras prácticamente todas las semanas, y se anticipa que puede haber una oleada, un derrumbe semejante al del 2008, porque además, para financiar sus grandes proyectos megalomaníacos, han creado un montón de derivados financieros a los cuales bancos como, por ejemplo, el Deutsche Bank no han tenido ningún problema de exponerse. Se estima que el Deutsche Bank tiene una exposición a derivados financieros de 70 billones de euros, que para que os hagáis una idea es como 15 veces el PIB de Alemania y 4 veces el PIB de toda la zona euro. Si aplicase el mismo criterio que se aplicó aquí con el rescate de los bancos, iba a ser una risa, ¿no? Si Alemania tiene que rescatar su propio banco, vamos a ver qué van a hacer. Y esto seguramente va a desencadenar una recesión global, pero bueno, como tenemos varias cosas que están ahí reventando, que si las navieras, que si la exposición a activos dudosos, en fin. Pero por último, y el efecto que yo veo más grave en el corto plazo, es que hasta el 2014 las compañías petrolíferas habían multiplicado por 3 su esfuerzo en buscar nuevos yacimientos y poner en línea nuevos yacimientos, lo que se llama en exploración y desarrollo o upstream. Y a pesar de haber multiplicado por 3 su esfuerzo inversor, habían conseguido solo aumentar un 5% la producción de petróleo desde el año 2005, porque claro, ya lo que quedaba era muy malo. Costaba mucho y no daba para mucho. Pero es que el problema gordo de verdad es que desde el año 2015 la inversión está cayendo en picado. Un 26% el 2015, más de un 20% el 2016, y el 2017 podría caer todavía un 20% más.
como para poder producir petróleo desde un yacimiento se requieren de 3 a 5 años de trabajo, estamos garantizando que el año que viene, a más tardar, va a haber una caída muy rápida de la producción de petróleo porque no se están poniendo en marcha los nuevos yacimientos que tienen que compensar a los que están produciendo ahora. Y el problema es que no va a haber tiempo para reaccionar. Esto me lo voy a saltar porque si no esto va a ser larguísimo. Como digo, el endeudamiento de las empresas, el bajo precio está haciendo quebrar a muchas empresas. Y algunos países también pueden quebrar, porque es que muchos países para poder equilibrar sus cuentas necesitan que el precio del barril esté muy alto. Por ejemplo, Arabia Saudita necesita $100 por barril. Eso explica que ahora, por ejemplo, Arabia Saudita tiene un gran déficit, eso explica que Arabia Saudita ahora es morosa en el pago a sus proveedores, a las obras que ha empezado, y eso explica cómo en Arabia Saudita ahora hay miles de trabajadores que trabajan allí desempleados y sin ser capaces de volver a sus países de origen. Y el carbón, pues parece que ha llegado a su cenit. Aquí esta es la primera gráfica que tenemos en la que se observa que, bueno, tímidamente, seguramente ha habido un pico en la producción de carbón hacia finales del año 2014 y que seguramente se va a ir agudizando en los próximos años. ¿Qué se puede hacer? Ahora mismo, sin un cambio de rumbo, hacia donde vamos con pasos seguros y firmes, hacia el colapso. Zonas como la Unión Europea han reducido su nivel de consumo de energía primaria a los niveles del año 85, un descenso de casi el 20%. En el caso de España es más del 20%. Y además, la propia Agencia Internacional de Energía nos dice, mira, vais a conseguir crecer el PIB, esto es una gráfica que ponía en el último informe, pero os vais a mantener al mismo nivel de energía. Por eso es lo que dicen los Estados Unidos, y a nosotros nos dicen que vamos a reducir nuestro consumo energético a la Unión Europea en un 16%. Es decir, dicen que vamos a conseguir hacer crecer el PIB consumiendo menos energía, cosa que no se ha visto jamás en la historia. Es una afirmación extraordinaria que necesitaría de una prueba extraordinaria. Eso no es factible que pase, porque energía es la capacidad de hacer trabajo, porque podemos producir más bienes y servicios, podemos tener más PIB, y lógicamente esto no va a pasar. Pero de nuevo, el pensamiento mágico es una manera de camuflar el problema de fondo tan grave que hay. El problema es tan grave no solo para los países consumidores de petróleo como nosotros, sino también para los productores. Algunos países se encuentran que a medida que su propia economía se desarrolla, consumen más petróleo, y si su propia producción de petróleo empieza a bajar, llega un momento que las dos líneas se cruzan, el consumo, que es la línea roja, y la azul, que es la producción, y cuando se cruzan el país, mira, vete a saber por dónde, están revueltas, entre otras cosas, porque dejan de tener ingresos por la venta de petróleo. Es el caso de Egipto, es el caso con matices de Siria, había más problemas obviamente en Siria, pero en Siria su llegada a pico evidentemente redujo sus ingresos y precipitó bastante la situación, y es el caso, sin duda, porque es un caso que anunciábamos, veíamos venir desde hacía tiempo en el blog, y al final por desgracia se produjo, de Yemen. Este es el momento de las decisiones. Muchos de los que estáis aquí representáis a Podemos o a opciones políticas afines, y tenéis que tener en cuenta que ahora, dado que parece ser que nadie se plantea hacer un cambio del paradigma, bueno, Chus evidentemente lo plantea, pero a nivel de la sociedad nadie se está planteando hacerlo, los medios de comunicación no lo plantean, la ciudadanía no es consciente de que hay que hacer un cambio de paradigma, para eso estáis aquí en parte. Si no hacemos nada, se van a tener que tomar decisiones muy cruciales en los próximos años. Y yo soy científico, yo hablo de cosas muy concretas. Hay que dar una respuesta a los problemas que vienen. Podemos dar respuestas simples, pero incorrectas, y nos quedamos por el abismo, o complejas, pero correctas, y no es fácil de saber cuáles son cuáles, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo e intentar entender. Por ejemplo, ¿vamos a invadir Argelia? Esta es una pregunta que yo os hago a vosotros. ¿Vamos a invadir Argelia? ¿Os parece bien que invadamos Argelia? Argelia es el principal suministrador de gas natural de España. La producción de gas de Argelia, lo veis en la gráfica de la derecha, es la línea gris, permanece estancada desde hace más de 15 años con una ligera tendencia al descenso. Es normal. Sus campos son muy maduros, no dan para más. Ya han hecho un gran esfuerzo para mantenerlos. El consumo del país ha ido creciendo, es la línea verde, con lo cual la diferencia, la línea negra, con lo cual la diferencia entre la producción de gas de Argelia, que es la línea gris, y la línea negra, que es el consumo, es la línea verde, que es lo que queda para la exportación. Están a punto de dejar de exportar gas, a punto. Puede que todavía les queden 10 años, pero en un momento dado dejarán de exportar gas. En un momento dado no podrán exportar gas porque es que no tendrán bastante. ¿Qué haremos? ¿Invadiremos Argelia para garantizar que el gas llegará a España? Pensad que Argelia también está sufriendo porque su producción de petróleo también está cayendo, su consumo interior también está subiendo, se reducen sus exportaciones y además el precio del petróleo es muy bajo y económicamente está sufriendo. Os anuncio, si no lo sabéis, que Medgas, que es la compañía que gestiona el transporte de gas desde Argelia, anunció hace 2 días la interrupción del suministro de gas, que es lo que nos suministra gas a nosotros, no os engañéis, por razones técnicas. Es que tenían un problema técnico, parece ser, y están a ver si lo resuelven. Entre otras cosas porque evidentemente no son capaces de producir más gas. ¿Vamos a invadir Argelia? Insisto. ¿Vamos a destruir la infraestructura del país para que no consuman tanto y así poder nosotros disfrutar de este gas? Esta es una decisión que se va a plantear.
Y evidentemente vamos a ir allí porque habrá estado una guerra civil y revueltas y habrá un dictador y entonces vamos a ir allá a recuperar la democracia y todas estas cosas. Pero siendo un poquito menos cínicos, insisto, lo vamos a hacer y la pregunta es, ¿además para qué? Mirad el caso de Libia. En Libia había un problema semejante y entonces al final se decidió una invasión. Y esto es lo que ha pasado con la producción de petróleo de Libia desde entonces. Se ve clarísimamente en qué momento fue la guerra, es aquella hostia que se pega a la producción, ¿no? Prácticamente llegando a cero. Luego, después de la guerra, se retoma algo la producción, pero claro, está en toda una guerra de guerrillas, de facciones, y ahora la producción es marginal. Es como la sexta parte de lo que había llegado a ser. Y nadie dice que en Argelia no vaya a pasar lo mismo. Entonces, bueno, pues una pregunta que uno se tiene que responder. ¿Vamos a seguir confiando en una recuperación económica espontánea e imposible del PIB resuelva la crisis y se crea empleo? Si nosotros pensamos que la única manera de crear empleo es recuperando el PIB y el PIB no se va a poder recuperar, porque nuestro consumo de energía va a disminuir más rápido o más lentamente, porque hay esta relación tan estrecha entre la energía y el PIB. Durante periodos breves de tiempo uno puede crecer el PIB sin crecer el consumo de energía, pero esto no dura demasiado tiempo. Al final uno no puede librarse de las actividades más consumidoras de energía. Si uno no hace nada, pues ¿a qué es lo que nos lleva esto? A la devaluación interna, a que las rentas de las clases trabajadoras sean cada vez inferiores, cada vez la gente trabaja más, son menos gente haciendo el trabajo que antes hacían entre más, y además reciben menos dinero. Se destruye la clase media y se fuerza la exclusión social a la mayoría de la población. ¿Es esto lo que vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que venga una recuperación que no va a venir y vamos a tomar medidas que van a fomentar el crecimiento del PIB, que físicamente es imposible? Que podemos tenerlo durante periodos breves como el que hemos tenido ahora, pero que enseguida volverán a bajar fuertemente. Es una decisión que uno tiene que tomar. ¿Vamos a creer que el PIB va a crecer o no? ¿Vamos a contemplar pasivos la destrucción del estado del bienestar a medida que se emplean masivamente fuentes con una tasa de rendimiento energético cada vez más baja? Esto es un punto importante. Muchas de las fuentes de energía que estamos utilizando, las que se están introduciendo, que si el fracking, las arenas bituminosas, estas cosas, requieren mucha energía para devolver relativamente poca. Cuanto más energía necesitas consumir para producir una fuente de energía, en el fondo más dinero necesitas consumir, más recursos necesitas consumir. Y si dedicas más recursos a producir energía, quedan menos recursos para cualquier otra cosa. Con las tasas de retorno energético de estas fuentes de energía es imposible mantener una seguridad social o un sistema educativo universal. Si nuestro esfuerzo está puesto en intentar mantener la producción a ultranza, que eso es lo que le interesa al capital, porque cuanto mayor producción, más interés tiene él, a corto plazo, a largo plazo evidentemente el beneficio se va a ir a la porra también, pero en el corto plazo, en la huida hacia adelante que tiene el sistema, esto lo que nos lleva es a que cada vez queda menos energía disponible, renta disponible para lo demás. Y eso implica una reducción de las prestaciones del estado de bienestar. ¿Vamos a optar por esto? Vamos a optar por tener menos energía, pero con mejor tasa de retorno energético, para que haya más disponibilidad para la gente. ¿Qué pasa a partir de ahora? Ya acabo. Está comenzando una nueva oleada recesiva global del estilo del 2008 o peor. Hay problemas serios, es que yo digo, hay problemas serios dentro de algunos países, revueltos, y entre otros países, guerras. Cada vez hay más estudios científicos que alertan como una posibilidad real del colapso de la sociedad global. A nosotros todo el colapso nos suena como a chino, entre otras cosas porque no conocemos ni la antropología ni la historia, ¿no? Son ramas de la ciencia descuidadas. Nosotros, si colapsásemos, seríamos solamente la 27ª civilización que colapsaría. Y además, ha habido otras antes que han colapsado por problemas con los recursos. O sea, que no seríamos nada excepcional. Lo único excepcional en nosotros sería, aparte de nuestra idiotez, que es una civilización global. Concluyo. Probablemente hemos superado ya el cenit del petróleo, del carbón y del uranio, y en el gas natural sobrevendrá hacia el 2020. La escasez de petróleo desencadena una gran volatilidad, los precios se vuelven volátiles. Unos días están muy altos, otros días están muy bajos, con periodos de variación de semanas o meses. La falta crónica de energía garantiza que la crisis no acabará nunca. Esta crisis económica convencional en la que estamos nunca va a acabar. Hoy vivís mejor de lo que viviréis el año que viene. No hay alternativas a los combustibles fósiles y el uranio. Falta capacidad de escala, materiales, tiempo y capital. Si queremos implementar una solución, tiene que ser de una naturaleza radicalmente diferente. Nuestro sistema, que siempre había sido insostenible, hemos oído esto 1000 veces, ¿no? Es que esto es insostenible, pero al final de tanto repetirlo parece que no significaba nada. Bueno, pues muy bien, ahora hemos llegado a la época de las consecuencias. Ahora se ha vuelto inestable y amenaza con colapsar. Se ha ido a una reforma radical de la sociedad. Nuestro problema es tener un sistema económico basado en el crecimiento infinito en un planeta finito, con una disponibilidad de todo finita, y no he hablado de los impactos ambientales. Es el fin del capitalismo, bueno, el fin del paradigma crecentista, eso es lo mismo desde mi punto de vista. Ya no valen parches. Cuanto más tardemos a comenzar, más difícil y más penoso será. La crisis, como he dicho, no acabará nunca, no dentro de este paradigma.
A medio y largo plazo no se podrán garantizar las tasas históricas de regeneración del capital, al contrario, estas serán negativas. Pero a medio plazo, lo que se ha dicho a corto plazo, perdón, es continuar con el bombeo. Todas estas cosas que estamos explicando, de la disminución de servicios, privatización, todo tiene que ver con un interés del capital de garantizar un retorno de su inversión suficiente. Y eso, si eso implica disminución de servicios o todas las connivencias que estamos hablando, que siempre han existido pero que se agudizan ahora, es por la necesidad del capital de garantizar que el retorno es suficientemente grande. El colapso no es imparable, pero no se parará solo. El ritmo que llevamos, que es el de estrellarnos contra una pared, no es inevitable, no es necesario que nos estrellemos contra ella, pero si no hacemos algo, evidentemente que pasará. Hay que trabajar activamente para detenerlo. Comenzamos, y bueno, la charla ha sido un poco rápida, gràcies per la seva atenció, que es vegi que vinc de Catalunya jo. Si queréis más información, podéis encontrarla aquí.